Hola, bienvenido a este nuevo video. Vamos a seguir con la programación orientada a objetos. Voy a crear un nuevo archivo y lo voy a guardar dentro de la carpeta PO. Lo voy a nombrar perro, porque voy a hacer una clase de un perro. Perfecto. Bien, pero una vez explicada la programación orientada a objetos, puede parecer bastante lógica, ¿no? Pero no es algo que haya existido siempre, y de hecho hay muchos lenguajes de programación que no la soportan. En parte, esto surgió debido a la creciente complejidad a la que los programadores se iban enfrentando conforme pasaban los años. En el mundo de la programación hay gran cantidad de aplicaciones que realizan tareas muy similares, y es importante identificar los patrones que nos permiten no reinventar la rueda. La programación orientada a objetos intenta resolver esto. Uno de los primeros mecanismos que se crearon fueron las funciones, que permiten agrupar bloques de código que hacen una tarea específica bajo un nombre. Algo muy útil, ya que permite también reusar módulos o funciones como las que vimos en el video anterior, que te voy a dejar aquí el enlace, sin tener que copiar todo el código, tan solo la llamada a esa función. Las funciones resultaron muy útiles, pero no eran capaces de satisfacer todas las necesidades de los programadores. Uno de los problemas de las funciones es que solo realizan unas operaciones con unos datos de entrada para entregar una salida, pero no les importa demasiado conservar esos datos o mantener algún tipo de estado, salvo que se devuelva un valor en la llamada a la función o se usen variables globales. Todo lo que pasa dentro de la función queda olvidado, y esto en muchos casos es un problema. Imaginemos que tenemos un juego con naves espaciales moviéndose por la pantalla. Cada nave tendrá una posición XY en otros parámetros como el tipo de nave, su color o tamaño. Sí, esos parámetros. Sin hacer uso de clases y PO, tendremos que tener una variable para cada dato que queremos almacenar: coordenadas, color, tamaño, tipo. El problema viene si tenemos 10 naves o más, ya que no podríamos juntar un número muy elevado de variables. ¿Se imaginan? Sería un desastre. En el mundo de la programación existen tareas muy similares al ejemplo con las naves, y en respuesta a ello surgió la programación orientada a objetos, una herramienta perfecta que permite resolver cierto tipo de problemas de una forma mucho más sencilla, con menos código y más organizado. Agrupa bajo una clase un conjunto de variables y funciones o métodos que pueden ser reutilizadas con características particulares, creando objetos. Bien, entonces vamos a trabajar. Ya que vista la parte teórica, vamos a ver cómo podemos hacer uso de la programación orientada a objetos en Python. Lo primero es crear una clase, cosa que vimos en el video anterior. Para ello usaremos el ejemplo de perro. Primero, creando una clase vacía. Class perro. Si te das cuenta, el nombre de la clase va escrito en minúscula y el nombre que le vamos a poner a esta clase está con inicial mayúscula. La palabra clave class está en minúscula y el nombre de la clase está inicialmente con mayúscula. Esta es una clase vacía, ya que tiene pass. Nótese el uso del pass, que no hace realmente nada, pero daría un error si después de los dos puntos no tenemos contenido. Ahora que tenemos la clase, podemos crear un objeto. Sí, podemos crear un objeto de la misma. Podemos hacerlo como si de una variable normal se tratase. Nombre de la variable igual a la clase con paréntesis. Dentro de los paréntesis irían los parámetros de entrada si los hubiera. Bien, entonces ahora vamos a crear los atributos. Vamos a definir los atributos. Vamos a añadir algunos a nuestra clase.
Antes de nada es importante distinguir que existen dos tipos de atributos. Los atributos de instancia y los atributos de clase. Los atributos de instancia, estos son los que pertenecen a la instancia de la clase o al objeto. Como mencioné en el video anterior, un objeto es una instancia de una clase. Estos atributos de instancia son atributos particulares de cada instancia, en nuestro caso de cada perro. Como mencioné anteriormente, un perro sería un objeto. Los atributos de clase, estos se tratan de atributos que pertenecen a la clase, a esta clase. Por lo tanto, serán comunes para todos los objetos. Entonces, empecemos creando un par de atributos de instancia para nuestro perro. El nombre y la raza. Eso podrían ser los atributos. Para ello creamos un método init. Se llamará automáticamente cuando creemos un objeto. Es decir, este método que voy a crear en este momento es el constructor. Dale, voy a colocar un comentario. El método init es llamado al crear el objeto. Voy a crearlo. Voy a utilizar la palabra clave def, espacio, guión bajo, init, guión bajo, paréntesis, self, que es el equivalente a this en Java y en PHP. Y voy a colocar los atributos, nombre y raza. Nombre y raza, y cierro paréntesis y dos puntos. Ahora puedo imprimir. Print. Le aplico un formato, coloco un comentario. Eso es. ¿Qué es lo que voy a colocar aquí? Un simple comentario, ¿no? Creando objeto perro. Objeto perro. Creando objeto perro. Y voy a llamar el nombre del perro. Nombre. Separo por coma, como lo mencioné anteriormente, y voy a colocar la raza. Eso es. Eso es. Bien, voy a quitar este comentario de acá. Y este también. Y ahora voy a crear atributos de instancia. Bien. Los atributos de instancia puedo tener acceso a ellos a través del self, el punto y el nombre de mi atributo. Y le asigno los nombres de mis atributos, tal como lo hicimos en el video pasado. Self punto nombre igual a nombre. Este es el nombre del perro. Self punto raza igual raza. Ahora que hemos definido el método init con dos parámetros de entrada, nombre y raza, podemos crear el objeto pasando el valor de los atributos usando type. Podemos ver cómo efectivamente el objeto es de la clase perro. Veamos. Bien, hago esto, coloco a la izquierda mi perro. Este es mi objeto. Voy a crear un objeto. Bueno, el objeto tuvo que haber sido creado así. Aquí lo voy a crear. Mi perro igual a perro. Aquí tengo creado mi objeto.
creo el objeto perro. Aquí. Creo el objeto perro. Correcto, así. Y como dije, vamos a trabajar ahora con los parámetros y los objetos que hemos creado. Vamos a pasarle dos argumentos a mi objeto perro. Mi perro igual perro, y se lo pasamos con paréntesis, entre paréntesis. Le vamos a poner nombres a nuestro perro, Toby, y la raza, Bulldog. Así. Y vamos a imprimir el tipo de dato de mi objeto perro. Print type, como ya sabemos para qué sirve, type sirve para devolver el tipo de dato con el que estamos trabajando, ¿no? Y voy a mandar a imprimir mi objeto perro, mi objeto mi perro. Bien, vamos a ver qué es lo que hace esto. Voy a ejecutarlo y vamos a ver qué hace. Bien, pero antes de ejecutar voy a explicarte algo. Cuando hice esta línea de código, ahí creé el objeto perro. Le puse un nombre que será mi objeto para que este sea una instancia de mi clase perro. Entonces, a mi objeto creado, que se llama mi perro, es una instancia de mi clase perro a la que le paso dos parámetros. Bueno, en este caso ya son argumentos: Toby como nombre y Bulldog como raza. Voy a comentar esto aquí y le voy a imprimir, así como también el tipo de dato que es mi objeto mi perro. Doy clic en este botón verde o F5 y veamos lo que nos muestra la consola. Perfecto. Sale creando objeto perro, Toby, Bulldog. Es esto de aquí, creando objeto perro, nombre y Bulldog. ¿Por qué? Porque estoy teniendo acceso a mi método constructor, que me envía dos parámetros a lo cual yo le coloco dos argumentos, uno como nombre y uno como raza, y a la vez estoy imprimiendo el tipo de dato que es mi objeto mi perro, y aquí me dice que es un objeto. Correcto. Bien, pero vamos a continuar con esto. Voy a limpiar la consola y voy a explicarte algo. Seguramente te has fijado en el self, que se pasa como parámetro de entrada del método. Este self es una variable que representa la instancia de la clase y debería estar siempre ahí. El uso de guión bajo init y el doble guión bajo no es una coincidencia. Cuando veas un método con esa forma, significa que está reservado para uso especial del lenguaje. Es lo que se llama encapsulamiento. En este caso sería lo que se conoce como constructor. Hay gente que llama a estos métodos como métodos mágicos. Y por último, podemos acceder a los atributos usando el objeto y punto. Vamos a imprimir print lo que acabo de decirte. Mi perro como mi objeto punto nombre. Así. De esta forma yo voy a tener acceso a los atributos nombre y raza, así como a los argumentos que reciben Toby como nombre y Bulldog como raza. Print. Coloco mi objeto perro, el punto, y llamo
a mi atributo raza y cierro paréntesis. Y ahora lo voy a ejecutar para que veamos qué es lo que me devuelve cuando yo llamo a mi objeto perro y al atributo nombre. Me devuelve Toby y Bulldog, porque él ha tenido acceso directamente a los atributos de la instancia y directamente fue al método constructor, donde yo coloqué los parámetros y a los cuales yo le coloqué como argumento Toby y Bulldog. Correcto. Hasta ahora hemos definido atributos de instancia, ya que son atributos que pertenecen a cada perro concreto. Ahora, vamos a definir un atributo de clase, que será común para todos los perros. Por ejemplo, la especie. La especie de los perros es algo común para todos los objetos perros. Bien, entonces vamos a definir el atributo de clase. Aquí. No tenemos ningún atributo. Entonces definamos el atributo de clase. Eso es. Vamos a colocar especie igual mamífero. Correcto. Ahora mi clase tiene un atributo de clase. Dado que es un atributo de clase, no es necesario crear un objeto para acceder al atributo. Podemos hacer lo siguiente. Veamos aquí abajo, otra vez. Vamos acá abajo. ¿Cómo podemos tener acceso a ese atributo de clase? De la siguiente forma. Podemos imprimir, colocamos el nombre de la clase. Ves que comienza con mayúscula porque ese es el nombre de la clase. Y colocamos punto para tener acceso al atributo. En este caso, especie. Y cerramos paréntesis. Veamos que nos devuelve esta última línea de aquí. Solo la última, esta. Voy a borrar la consola y lo voy a ejecutar. Lo grabo, lo guardo y lo ejecuto. Aquí está. Me devuelve la especie mamífero. Toby como nombre, Bulldog como raza y mamífero como especie. Correcto. Se puede acceder también al atributo de clase desde el objeto. ¿Cómo así? Limpio la consola de nuevo. Le voy a escribir aquí algo. Ya que tengo mi perro, Toby, Bulldog, entonces puedo ingresar desde aquí. Así. Voy a colocar mi perro punto para tener acceso al atributo de clase y especie, lo cual me devolvería exactamente lo mismo. Veamos. Correcto, me devuelve mamífero, exactamente como lo hemos pensado. Bien, continuemos. De esta manera, todos los objetos que se creen en la clase compartirán ese atributo, es decir, todos los objetos que se creen de la clase perro compartirán el atributo de clase, ya que pertenecen a la misma clase. Bien, ahora vamos a definir unos métodos. En realidad, cuando usamos --init, anteriormente ya estábamos definiendo un método, solo que uno especial, era un método constructor. A continuación vamos a ver cómo definir métodos que le den alguna funcionalidad interesante a nuestra clase. Siguiendo con el ejemplo perro, vamos a codificar dos métodos, ladrar y caminar. El primero no recibirá ningún parámetro y el segundo recibirá el número de pasos que queremos andar o que el perro debe andar. Como hemos indicado anteriormente, self hace referencia a la instancia de la clase. Se puede definir un método con def y el nombre y entre paréntesis los parámetros de entrada que recibe. Ojo con eso, donde siempre tendrá que estar self primero. Veamos. Voy a limpiar la consola. ¿Qué es lo que tenemos? Desde arriba tenemos nuestra clase perro con un atributo de clase especie mamífero. Aquí.
tenemos nuestro método constructor, el cual contiene dos parámetros, nombre y raza. Aquí tenemos los atributos de instancia, aquí, y ahora vamos a crear dos métodos. Como dije, el método ladrar o ladra y el otro método camina. Voy a mover un poco hacia la izquierda para que queden a la misma altura de este método constructor. Def ladra, y como lo dije, self entre paréntesis, dos puntos. Vamos a imprimir print. Cuando un perro ladra hace guau guau, guau guau, guau guau, sí, guau guau, hace guau guau. Así ladra un perro, es una onomatopeya. Bien, cuando ahora la siguiente función, vamos a definir camina. Vamos a colocar el self y separado por coma el argumento que estamos pasando al método. Pasos, dos puntos. ¿Qué es lo que hace el perro cuando camina? Bueno, caminando, pasos y pasos. Correcto, así es. Bien, por lo tanto, si creamos el objeto mi perro, aquí arriba, cuando creamos el objeto mi perro, aquí, podemos hacer uso de sus métodos llamándolos con punto y el nombre del método, tal como ya habíamos hecho anteriormente, el punto y el nombre del método. Como si de una función se tratase. En realidad un método y una función son muy similares. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos acceso a esos métodos, podemos recibir y devolver los argumentos. Bien, continuemos en la parte que estábamos aquí abajo. Voy a borrar esto de acá por el momento, así. Tengo a mi perro que se llama Toby y es Bulldog. Perfecto. Voy a utilizar mi objeto mi perro y le voy a escribir ladra. Y como es un método, coloco paréntesis, como lo dije hace un momento. Ahora, siempre con mi objeto mi perro, punto para tener acceso a mi método, camina, y le paso de una sola vez los argumentos. Y este sería 10. ¿Por qué? Porque yo quiero que avance 10 pasos. Entonces, como salida tendrá que mostrarme creando perro Toby, Bulldog, guau guau y caminando 10 pasos. Porque aquí estoy teniendo acceso a mis funciones ladra y camina, así como también a mi método constructor, a los parámetros que él recibe y a los atributos de instancia, para que cuando yo le pase algún argumento, estos son argumentos los que están en el objeto y son parámetros los que están en el constructor. Bien, veamos qué hace aquí en la salida. Veamos. Doy clic F5 y correcto, creando objeto perro Toby Bulldog, es este de aquí. Tuvo acceso a mi método constructor y a mis parámetros. Guau guau es mi función ladra y camina 10 pasos, caminando 10 pasos, que tiene acceso a mi método camina. Y es así como se construyen las clases y se trabajan las clases en Python. Más adelante vamos a ver algo muy interesante, no se lo vayan a perder. Muchas gracias.